Hola a todos, bienvenidos a este recorrido por la historia de las principales teorías económicas. A lo largo de este video exploraremos cómo estas ideas han moldeado nuestra comprensión de la economía moderna. Desde el mercantilismo hasta la economía del bienestar, cada teoría ha surgido para responder a los desafíos de su época, dejando una huella en la forma en la que entendemos el funcionamiento del mercado y el papel del gobierno. Así que prepárense para sumergirse en 500 años de pensamiento económico. El mercantilismo. Comenzamos en el siglo XVI con el mercantilismo, una teoría que predominó en Europa durante varios siglos. El objetivo principal del mercantilismo era acumular riquezas en forma de metales preciosos, tales como el oro y plata, ya que estos se consideraban el principal indicador de la prosperidad de una nación. Para lograrlo, los países europeos implementaron políticas para fomentar las exportaciones y limitar las importaciones, protegiendo sus industrias locales. Usaron aranceles, monopolios y subsidios para fortalecer la economía interna y mantener la riqueza dentro de sus fronteras. Esta teoría impulsó no solo el comercio, sino también el colonialismo, ya que muchos países establecieron colonias para explotar recursos naturales y aumentar sus riquezas. Escuela fisiócrata. Avanzamos ahora al siglo XVIII con la escuela fisiócrata, liderada por Francois Quesnay. Los fisiócratas creían que la agricultura era la única actividad verdaderamente productiva, porque solo la tierra podía generar riqueza por sí misma. Quesnay desarrolló el tablero económico, una presentación de cómo los recursos fluyen en la economía. Para los fisiócratas, la economía debía dejarse guiar por las leyes naturales, sin intervención del gobierno, lo que se convertiría en una base para teorías posteriores sobre el libre mercado. Aunque su enfoque en la agricultura puede parecer limitado, establecieron la idea de ciclos económicos y de un equilibrio natural en la economía. En la escuela clásica, en 1776, Adam Smith publica La riqueza de las naciones, marcando el inicio de la escuela clásica. Smith introdujo conceptos revolucionarios como la mano invisible, el mercado, que sugiere que los individuos al buscar su propio beneficio contribuyen al bienestar general. Smith también desarrolló la teoría del valor, trabajo, que establece que el valor de un bien depende de la cantidad del trabajo necesario para producirlo. Posteriormente, David Ricardo amplió estas ideas con su teoría de la ventaja comparativa, que justifica el comercio entre países, argumentando que cada país debe especializarse en producir lo que hace mejor. Johann Stuart Mill, otro representante de esta escuela, fue más allá al considerar que el gobierno podía intervenir en algunos casos para mejorar el bienestar social. Así, la escuela clásica sentó las bases del libre mercado y del comercio internacional. Marxismo. Avanzamos al siglo XIX con Karl Marx, quien desarrolló una visión crítica del capitalismo en su obra El Capital. Marx basó su teoría en la idea del valor-trabajo, pero argumentó que el capitalismo explota a los trabajadores, ya que es la plusvalía, el valor que generó por el trabajo que no se paga al trabajador. Es apropiada por el capitalista. Marx describió la lucha de clases como el motor de la historia y predijo que el capitalismo se autodestruiría, dando paso al socialismo y eventualmente al comunismo. Aunque su visión ha sido polémica, su análisis de la desigualdad y explotación sigue siendo relevante. Avanzamos con la escuela marginalista. En la última parte del siglo XIX surge la escuela marginalista, una de las mayores innovaciones en el pensamiento económico. Carl Meyen, William Stanley y Leon Walras propusieron que el valor de un bien depende de su utilidad marginal, es decir, de la satisfacción adicional que proporciona al consumidor. Este enfoque, llamado teoría de la utilidad marginal, cambió nuestra forma de entender el valor y se convirtió en una base para la economía moderna. Los marginalistas introdujeron el concepto de equilibrio en los precios, donde la oferta y la demanda determinan el valor de los bienes, sentando las bases para el análisis del mercado actual. Continuamos con el keynesianismo. En el siglo XX, John Keynes revolucionó la economía con su obra Teoría General del Empleo, Interés y Dinero, publicada en 1936.
Keynes argumentaba que en tiempos de crisis el gobierno debía intervenir para estimular la demanda y reducir el desempleo. Durante la Gran Depresión el desempleo era alto y las empresas no tenían incentivo para producir. Keynes sugirió que el gasto público podía reactivar la economía, inspirando la creación de programas de empleo y de inversión pública para estabilizar la economía. La Escuela de Chicago surge en la segunda mitad del siglo XX, cuestiona el keynesiano y defiende el libre mercado. Milton Friedman, uno de sus líderes, argumentaba que el mercado es más eficiente que el gobierno para asignar recursos. Esta escuela introdujo el monetarismo, que sostiene que el control de la cantidad de dinero en circulación es clave para la estabilidad económica, rechazando la intervención estatal en los precios y salarios, proponiendo en su lugar una política monetaria predecible y una menor intervención gubernamental. Sus ideas han sido influyentes, especialmente en las políticas neoliberales de los años 80 y 90. Economía del bienestar. Finalmente, en la segunda mitad del siglo XX, se desarrolla la economía del bienestar, con aportes de Vilfredo Pareto y Arthur Pigou. Pareto introduce el concepto de la eficiencia de Pareto, que se logra cuando no es posible mejorar la situación de una persona sin empeorar la de otra. Pigou, por otro lado, se enfoca en la diferencia entre costos privados y sociales, argumentando que el gobierno puede intervenir para corregir fallos del mercado y mejorar el bienestar general. La economía del bienestar ha tenido una gran influencia en la política pública, orientando la distribución de ingresos y regulaciones para mejorar la equidad. En conclusión, cada una de estas teorías responde a los desafíos de su época y aporta diferentes perspectivas para entender el funcionamiento de la economía. Desde el proteccionismo del mercantilismo hasta el enfoque del bienestar social, todas estas teorías han ayudado a moldear la economía moderna y nuestras políticas actuales. La historia de las teorías económicas nos muestra que no existe una única respuesta a los problemas económicos y que la evolución del pensamiento económico es la clave para adaptarnos a nuevas realidades. Gracias por acompañarnos en este recorrido histórico. Nos vemos en un próximo video.